Ómnibus. Sebastião Salgado. Este documental trata del trabajo y las ideas del fotógrafo Sebastião Salgado. Salgado, brasileño de nacimiento y licenciado en Economía, es un fotógrafo comprometido. Su último reportaje fotográfico se ha exhibido en diversas ciudades de Europa y de los Estados Unidos y tiene más exposiciones programadas para los próximos años. Su nuevo trabajo, un proyecto desarrollado a lo largo de 7 años que también se ha publicado en forma de libro, es, en sus propias palabras, un homenaje al trabajo manual en el mundo entero. Cuando miro estas imágenes, sé lo que pasó hace varios miles de años, y cuando los egipcios construyeron las pirámides, y comprendo la forma en que los mayas construyeron sus extraordinarias ciudades. Salgado ha añadido algo bíblico a sus fotos, no se ha limitado a hacer un reportaje. Recuerdo cómo nació este proyecto. Nos vimos en Nueva York. Antes de que se fuera a Colombia a realizar un reportaje para una revista alemana. Geo. Me dijo que pensaba ir allí, pero que había conseguido cambiar el billete para poder llegar hasta Brasil, porque quería fotografiar allí una extraordinaria mina de oro, situada en medio de la jungla, que iban a cerrar un año más tarde. Quería hacer un reportaje, asegurarse de que quedase un documento fotográfico de la mina, aunque ya la habían fotografiado antes. Varios fotógrafos habían hecho reportajes en color de la mina de oro, pero él quería hacer algo en blanco y negro. Creo que tenía razón, porque el blanco y negro añade algo. Te da una idea de esos miles y miles de seres humanos obligados, por el motivo que sea, a trabajar en un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Est-ce que vous avez choisi quelque chose? Non, c'est que des boissons. Alors après, Hoy día, cuando vas a una tienda, a un supermercado, tienes la impresión de que lo que compras allí ha sido producido en la trastienda. No te haces una idea de la industria o de las plantaciones que hay detrás de ese producto. No hablamos mucho de ese tema, pero hablamos mucho acerca de los servicios. Espero que las fotos que he tomado nos recuerden que todavía existe una gran clase obrera. Que no todo consiste en un 100% de servicios. Oui. Et qu'est-ce qu'elle voulait en plus? Parce qu'elle veut savoir combien le fax est utile. Le fax? Ouais. Le fax pour...
Se me ocurrió hacer un reportaje sobre la caña de azúcar, porque para mí la caña de azúcar era realmente importante. Fotografié los campos de caña de azúcar en Brasil y luego en Cuba, y después junté los dos reportajes. Brasil tenía un gran problema para producir petróleo y tenía que importarlo, así que pensaron que lo mejor era producir alcohol para el consumo de los coches. Esta gran empresa agrícola se creó para producir alcohol a partir de la caña de azúcar y empezaron a comprar todas las tierras que fuesen buenas y llanas para poder hacer una explotación mecanizada de la caña de azúcar. Las pequeñas granjas se vendieron a un buen precio, pero en Brasil la inflación es muy alta y los pequeños propietarios no saben cómo invertir su dinero. Lo guardan en el banco y a los pocos meses lo han perdido todo. Y al final, lo que pasó fue que los antiguos propietarios de la tierra regresaron a sus propias tierras para trabajar en los campos como proletarios. Se fueron a vivir a los pequeños poblados cercanos a las plantaciones y por la mañana las grandes compañías mandaban camiones para recogerlos. Trabajaban en los campos 4 o 5 meses durante la temporada de la caña de azúcar. Los trabajadores brasileños de la caña de azúcar son muy parecidos a sus hermanos trabajadores de Cuba, en su forma de sonreír, de sentarse en grupo y bromear. Esta gente está separada por 10.000 kilómetros y también por un muro ideológico, porque políticamente son muy diferentes unos de otros. En Cuba, los que trabajan en las plantaciones de azúcar están considerados como héroes nacionales, porque una gran cantidad del dinero que recibe Cuba de las exportaciones procede del azúcar. Y los que trabajan en los campos de caña de azúcar son muy respetados. En Brasil a estos trabajadores los llaman boias frías, que quiere decir la gente que tiene que comer comida fría. Esta vida siempre es igual. Todos los días tienes que levantarte muy temprano, venir aquí y sufrir. Y al día siguiente es la misma historia, la misma rutina, siempre todos los días. Yo los llamo guerreros, porque cuando los ves trabajando, llevan unos grandes cuchillos para cortar la caña, llamados machetes, que parecen espadas. Y tienen una cierta forma de luchar contra la caña de azúcar. Realmente es una lucha contra la caña de azúcar. Es un trabajo muy duro. Para cortar la caña tienes que ponerte en una postura muy especial. A veces estás rodeado de serpientes y animales y a veces te haces cortes. Es un trabajo muy violento y muy difícil. Eu desci de água abaixo pra brigar com tubarão. No lugar que canta galo, é certo que mora gente. Não sei cantar mais que o tempo não dá, companheiro. Aquí en Brasil las mujeres hacemos el mismo trabajo que los hombres, así que pienso que también somos guerreras.
Al menos eso es lo que creo. Yo lucho muy duramente por ganarme la vida, por las vidas de mis hijos. O salário depende da cana que a pessoa corta, né? Não cortar nada. El salario depende de cuánta caña cortes. Si no cortas nada, no ganas nada, ¿entendido? Así que todo depende del cortador. El resto de la vida, aparte de cortar la caña, tampoco es fácil, es muy dura. Y cuando vas a comprar al supermercado, tampoco lo tienes nada fácil. Yo creo que la tecnología es fantástica, pero solo cuando se utiliza en bien de toda la comunidad, y no solo para producir beneficios a un pequeño número de personas. Cuando empecé a ver el enorme número de trabajadores que empezaban a perder su empleo y la gran cantidad de sectores industriales que desaparecían a causa de la modernización y la adaptación a otras formas de producción, pensé que había llegado el momento de hacer un reportaje acerca de todos los cambios que estaban teniendo lugar en el mundo. Creo que a partir de ahora no va a haber otro trabajo que hacer aparte de la caña. Pienso que abandonarán las máquinas y pondrán a la gente a trabajar, porque si no las máquinas lo harán todo y la gente se quedará sin trabajo, ¿no? Creo que ese es el problema. Creo que el obrero hace mejor el trabajo, mejor que las máquinas, que siempre dejan un tallo más alto y solo cortan la punta. Pero el obrero no. El obrero es muy cuidadoso, sabe hacerlo bien y le gusta el trabajo que hace. ¿Y cómo va a gustarles a las máquinas lo que hacen? Lo único que saben es cortar y empacar. Así que yo creo que el obrero es capaz de hacer el trabajo mejor que las máquinas. ¿Qué piensa de que un libro como este cueste $120? ¿Você sabía que un libro como ese ahí cuesta $120, que es más o menos 12 millones? ¿Qué se hace? Me parece mucho dinero. ¿Qué quiere que le diga? What more can I say? Uno hace fotografías con su cultura. Yo hago fotos con mi padre y con mi madre, con el pueblo de Brasil donde nací, con todos mis amigos. Yo hago fotos con mi ideología. Nací cerca de un pueblo pequeño, en Minas Gerais. Se dice que la gente de Minas Gerais suele llevar una navaja y ha nacido en las afueras de algún poblado. Yo nací cerca de un pueblecito que tenía 200 habitantes, y es posible que siga teniendo solo 200 habitantes. Mi padre tenía una granja donde criaba ganado y todavía se dedica a lo mismo. Cuando era muy joven fui a la capital del estado. Era un viaje muy largo, de unas 30 horas. Salimos de mi pueblo al atardecer y nos pasamos la noche entera viajando en tren, porque los trenes no eran muy rápidos. Y llegamos a una región llamada el Valle del Acero, en el estado de Minas Gerais, que es una zona donde se produce mucho mineral de hierro. Junto a esas minas de mineral de hierro, habían construido las fábricas de acero, que me impresionaron profundamente. El viaje lo hicimos por la noche, en tren, en literas, pero yo no dormí nada porque me dediqué a mirar por la ventanilla ese mundo industrial, con unos fuegos increíbles, con chimeneas escupiendo fuego por todas partes. El tren pasaba muy cerca de las fábricas y por todas partes veías trabajadores, altos hornos y ríos de magma. Todo eso me impresionó de una forma increíble.
Yo, que venía de un pueblo tan pequeño, no había imaginado jamás que hubiese hombres que trabajaban en un lugar tan importante, tan grande. Era algo casi religioso. Vi esos enormes ríos de fuego, en aquellos edificios inmensos, que a mí me parecieron catedrales. Y vi a aquellos hombres como si fueran sacerdotes, que trabajaban en ese universo de fuego y humo. Era un mundo con un gran poder, con una gran fuerza. Allí fue donde entendí de dónde salían los cuchillos y las navajas. He trabajado en fábricas de acero de Francia y de Ucrania. En los dos sitios estaban convencidos de que ellos eran el centro de la producción industrial. Cuando construyes cualquier tipo de máquina necesitas acero, y es el componente principal para la fabricación de un coche. Para construir la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra sociedad de consumo, también se necesita acero. Sientes mucho calor en los pies, mucho calor en la cara y en la espalda, en todas partes, y además es muy peligroso. Tengo el privilegio de no tener que trabajar con demasiado peso, porque para el blanco y negro no necesitas tantas cámaras, ni flashes, ni luces, ni trípodes. Normalmente llevo 3 cámaras, una reflex de 28 milímetros, una M Leica con un 35 y otra Leica reflex con una lente macro de 60 milímetros. Siempre llevo conmigo otro objetivo, aunque no lo uso demasiado. Es un zoom que a veces utilizo cuando no puedo acercarme demasiado al tema de la foto. Probablemente lo utilizo solo en el 2 o el 3% de las fotos que hago, pero siempre lo llevo encima. Sé que cuando le pongo el zoom a la cámara y trato de sacar una foto es porque no estoy dentro del tema, sino que estoy fuera de él por completo. No estoy totalmente dentro de la foto y no me concentro lo suficiente. Él no se limita a entrar y a salir de un lugar. Él se queda, bebe con la gente y le hace un montón de preguntas. Habla con ellos. Y la verdad es que es capaz de hablar con todos. Es otra de las cosas extraordinarias de Salgado, que habla 4 o 5 idiomas muy bien, a veces con mucho acento. Pero los habla y consigue comunicarse a un nivel nada superficial. Estuvo aquí hace al menos 5 o 6 años para sacar las fotos. Yo las tengo en casa, hice que las ampliaran. Él me regaló 5 o 6 fotos y yo las llevé a ampliar.
Y cuando él me las regaló y las vi, me quedé asombrado. Me pareció un tipo simpático, un buen hombre. Cuando vino por aquí estuvimos hablando un rato y me dijo que él necesitaba trabajar igual que yo. Y luego se puso a hacer sus fotos. Tienes que saber algo acerca de la persona que vas a fotografiar para construir algo juntos, porque yo creo que es muy complicado conseguir algo con fuerza, transmitir un mensaje si acabas de llegar y te pones a sacar fotos. Normalmente, cuando hago estas historias, estos reportajes, tardo unos 6 años. Desde luego hago otros a la vez. He hecho algo más de 40 reportajes, pero con algunos tardo 4 semanas y con otros 4 meses. Y en ese tiempo, si trabajas de la mañana a la noche, llegas a establecer un contacto con la gente a la que fotografías. Normalmente no hago posar a la gente para fotografiarla. Creo que cuando la haces posar y miras la foto a fondo, puedes ver al fotógrafo que hay detrás, más que a la gente que sale en la foto, y pienso que eso es un poco peligroso. Creo que siente mucha ternura por sus modelos, y él mismo lo dice a menudo. Le preocupa mucho su dignidad. No quiere mostrar su aspecto peor, sino lo mejor de ellos, en una situación que es pública y natural. Así que establece una relación compleja con sus modelos. Sé que, por ejemplo, Don McCullen y Gene Smith también, y todos, en definitiva, siempre hablan de la dignidad de sus modelos, de que quieren protegerlos y no mostrarlos de una forma que puedan resultar degradantes. Pero pienso que Salgado va más allá. Pone tanto énfasis en ello que entra a formar parte del grupo y solo quiere mostrarlos de una forma muy positiva. Pienso que tienes que estar muy cerca, muy adentro, para recibir estas fotos, porque al final la mayoría de las cosas que recibes de las fotos las recibes de quienes las han sacado. Lo que me parece más significativo de la obra de Sebastião Salgado es que podría haber ganado un montón de dinero si hubiese decidido fotografiar los temas más fáciles. La moda, los modelos, la alta sociedad, las fiestas. Moda, modelos, alta sociedade, as festas. No. Pero no. A él eso no le interesa en lo más mínimo. Su idea de cómo vivir y trabajar pertenece al mundo más bajo, al mundo de los que trabajan y producen y no reciben de la vida lo que se merecen. Y no reciben o que debiam receber da vida. Es muy peligroso. Ahí abajo hay 12 hombres trabajando y si no tienes cuidado la carga puede caerte encima y matarte. Sí, es muy peligroso. Aquí no convés embaixo. Si tiver um embaixo já era. Já era. Y los cargamentos de azúcar, como este, son los peores.
Hay que tener cuidado con la cabeza, porque como te descuides, morirás. Y aunque tengas cuidado, también puedes morir, como le pasó a un capataz que estaba en cubierta y se le cayó la carga encima. Estaba allí, dando órdenes, y la carga le cayó encima de la cabeza. Lo que estoy diciendo es la pura verdad, no digo ninguna mentira. Esto no puede seguir así, tienen que mecanizar el trabajo. Deberían poner una máquina para bajar los fardos de carga. No nos quitaría trabajo, sino que lo mejoraría. Un barco se fabrica de lo que sale del interior de una mina de hierro o de una mina de carbón. El carbón y el mineral se transportan en barcos hasta la fábrica de acero, donde se mezclan todos los elementos utilizando un montón de energía. Para producir el acero es necesario mezclar el mineral de hierro con el carbón y con otros elementos, pero básicamente esos dos elementos son los más importantes para producir acero. Para mí era muy importante retroceder en dirección al lugar del que procedían esos dos productos. Por ejemplo, fui a las minas de carbón de Dhanbad, en la India, porque en esa región se extrae uno de los mejores carbones del mundo y la mina emplea a unas 400.000 personas, pero está sufriendo una transformación total. La forma tradicional de extraer carbón del subsuelo continuará, pero la mayor producción procederá de minas a cielo abierto. Eso, desde luego, dará origen a un enorme paro en la región, igual que el que estamos creando en el mundo entero a causa de la modernización. ¿Y cuántos contactos tiene de este reportaje de la India? Tengo 241 contactos seleccionados. Son las fotos que considero mejores. En esta hoja de contactos, por ejemplo, se puede ver la forma en que me adentré en este momento de la historia. Al principio la gente estaba preparando los camiones. Los cargarán de carbón y luego irán a la estación de ferrocarril y el tren lo llevará hasta las plantas donde procesarán el carbón para convertirlo en coke. Aquí rodeo un poco los camiones y a partir de ese momento empiezo a ver a los trabajadores y a hacer algunos retratos. Dos retratos de este hombre. Y probablemente miré hacia otro lado y saqué esta pequeña serie de 3 personas. Saqué 3 fotos de estos hombres, 4 del otro hombre, una de ellas vertical. Desarrollo las situaciones continuamente y luego acabo con los contactos. Después, por último, paso a la edición. Cuando edito las hojas de contacto, elijo, por ejemplo, 7 fotos y entonces hago las copias. A veces te llevas también alguna sorpresa, como aquí, que el ambiente no es tan serio. Porque en segundo plano hay una persona sonriendo, un poco sorprendida de que le saquen una foto. Aquí hay una sonrisa, aquí hay una sonrisa, aquí hay otra pequeña sonrisa. Este está más o menos serio. Están tal y como aparecen ante mí. Cuando empecé a fotografiar a este, su primera reacción fue sonreír también, pero luego cada vez sonreía menos. Lo importante es ser muy natural y no hacer posar a las personas. Aquí tengo una pequeña serie con algunas fotos que me gustan bastante. Es hacia el final del día en las minas y a partir de ese momento empezarán a marcharse. Es probable que yo también termine ahí mi jornada y estas fotos en función de la luz son completamente diferentes. Probablemente estas son de otro día, al finalizar la sesión, y esta secuencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fotos.
Hay 3 fotos que me gustan mucho. Las del número 15, 16 y 20. Después de elegir en los contactos, vas al cuarto oscuro y haces las copias de las que has elegido. Todas estas son copias de trabajo y creo que ahí dentro guardo más de 100.000 copias. Lo primero que hago es elegir una pequeña serie de la misma situación. Un carro que abandona la mina al final del día, porque en la India las familias trabajan juntas en la mina y llevan un pequeño carro con comida. Mi primera elección fue esta foto. La luz es muy bonita, la composición es buena y cuenta una historia, pero después de trabajar un poco más, vimos que estas otras 2 fotos eran muy fuertes. Cuando hago la selección para un libro, me ayudan 2 personas, además de Lelia y de Jimmy Fox. Robert Del Pire y Michael Rand del Sunday Times de Londres. Miramos juntos todas las series de fotos y decidimos que estas 2 eran las que tenían más fuerza y después de seguir trabajando, al final elegimos esta. And after working more, we finalize with this one. ¿Por qué prefiere esta a esta otra? ¿Es posible decidirlo? Sí, es posible. Esta foto tiene una doble interpretación. En aquel momento este niño se volvió, me miró y sonrió. Pero sonríe de una forma que, para mí, cuando lo pensé, me resultó muy provocativa. Parece más un diablo que cualquier otra cosa. Yo prefiero esta porque se mueve hacia adelante y tiene un movimiento fantástico. Todas las piernas tienen movimiento. Cuando editamos, jamás me peleo con Sebastião. A veces los fotógrafos se implican emocionalmente con las fotos que prefieren. Yo siempre las miro como si fuese un japonés que no conoce las fotos ni al que las ha hecho. Como un simple lector de la revista que pasa las páginas y trata de disfrutar lo más posible con el reportaje. Yo personalmente prefiero la otra, porque me conmovió de alguna forma y ellos están más integrados en su entorno. Al principio, desde luego, te concentras en el niño. La foto te hace pensar cuál será el futuro de ese niño dentro de 30 años. Te preguntas si morirá de desnutrición, etc. O a lo mejor cierran esta mina y el niño ya no volverá por aquí. Aqui, depois desse aqui, ó, desse homem de óculos aqui, ó, antes dessa. Oh, o menino? É o menino ou a menina? Menina, essa menina bota aqui. Ela Tá, aqui, então ó. tira pra mim. Ah, você colocaria aqui. Eu colocaria aqui, no meio, entre esse e essa. Ah, deixa que eu pego. Alô? E nous avons commencé a... Nos interesamos mucho por la fotografía poco después de llegar a París, sobre todo gracias a un amigo que hacía muchas fotos y le gustaba mucho el tema. Empezamos a hacer fotos por mis estudios de arquitectura. Yo tenía que hacer fotos de casas, así que me compré una cámara. Sebastião, desde luego, probó también y le gustó tanto que adoptó la cámara. Voilà, il a gardé l'appareil. D'accord, impeccable. Écoute, il part à 8h05 de Paris. Al principio, igual que todo el mundo, nos dedicábamos a hacer fotos de los que teníamos más cerca, y en su caso esa era yo. Me sacó un montón de fotos, y esta semana he vuelto a ver las diapositivas que me sacó a mí y a los niños. Su primera foto me la hizo a mí en la ventana y ya estaba a contraluz. Sus fotos eran realmente muy interesantes. Y luego siguió fotografiando todo lo que veía, todo lo que le interesaba, explorando siempre nuevos campos. Aunque empecé muy tarde a hacer fotos, fue una forma de comunicarme con el resto del mundo, entrando en contacto con un grupo humano.
Uno no hace fotos como las mías, fotos sociales, fotos humanas, con la finalidad de crear unas maravillosas obras de arte individuales. Yo presento una secuencia de imágenes. En la exposición hay una gran cantidad de texto, 25 grandes carteles con texto. En el libro, cada una de las historias está narrada de una forma periodística. Solo estoy retocando unas partes muy pequeñas para dar más luz a ciertos detalles, como las caras y las florecitas de los vestidos. Después tengo que volver a fijar la foto. Las últimas fotos del libro, el último capítulo, son un homenaje a la mujer. Son unas mujeres realmente fuertes, son magníficas. Y esos velos... Para nosotras resulta increíble trabajar tan maravillosamente vestidas, con tantas joyas. Jamás se nos pasaría por la cabeza algo parecido. Comme on disait tout à l'heure, nous, on penserait jamais. Mais c'est vraiment très... Es una foto muy bonita, maravillosa de verdad y con una composición estupenda. Podemos ver su movimiento. Ella ocupa todo el espacio en el que va a realizar un movimiento. Si cortas esta parte no tienes nada, pero cuando miras la foto entera la ves haciendo ese movimiento y ves que necesita el espacio para moverse y el espacio está ahí. Estoy segura de que si los que transportan esas tuberías fuesen hombres no lo harían de esa forma. Aquí vemos una lógica que realmente cuesta entender. Ves a una mujer que va en esta dirección, a otra en esa dirección y a esta de aquí que se cruza. En realidad la composición es como una especie de ballet, unas mujeres que bailan con algo en las manos. Es muy bonita realmente. Dentro del canal hay una imagen muy gráfica. Está claro que esta mujer lleva algo muy pesado, porque podemos sentir su esfuerzo. Y siguiendo todas esas hileras de ladrillo, nos trasladamos a una escena más tranquila. Una mujer con un bebé. A mí me parece que pasa muy bien de una imagen a otra. Y luego, puesto que se trata de una historia acerca de la construcción de un canal, ahí tenemos el canal. Y ya podemos ver sus beneficios, con la vegetación que empieza a invadir el desierto. Y como siempre, al fondo, el ballet de las mujeres que trabajan. En 1960 me trasladé a Vitoria para acabar la escuela secundaria. Después entré en la universidad y me licencié. Y fue allí donde conocí a Lelia. Vitoria es un puerto que exporta mineral de hierro y muchos otros productos. Es un puerto abierto y puedes ver los barcos que llegan y los que parten, los barcos que pasan. Cuando iba al puerto llegué a conocer un número enorme de barcos, porque eran barcos que hacían la travesía a puertos de Europa y a Japón transportando mineral de hierro, café y otros productos. Y los barcos te daban una idea fantástica del mundo, de la humanidad, de los vínculos entre ciertos grupos humanos con otros grupos en el otro extremo del mundo, unidos por esos marinos que iban y venían, por esos barcos que iban y venían. Y eso te permitía viajar, tener una idea de un mundo tan grande, pero a fin de cuentas, tan unitario y tan perfecto en sus piezas que componen toda una lógica de funcionamiento del planeta. Dans ces pièces qui composaient toute une logique de fonctionnement d'une planète. Un barco se fabrica de lo que sale del interior de una mina de hierro o de una mina de carbón.
El carbón y el mineral se transportan en barcos hasta la fábrica de acero, donde se mezclan todos los elementos y se transforman en acero, en planchas de acero que se envían a los astilleros, donde los trabajadores las unen entre sí. En esa fase, los obreros están muy cerca de los que trabajan en las minas de carbón y a veces en las de hierro. Por ejemplo, la enfermedad típica de una mina de carbón es la silicosis, producida porque el aire que respiras te deja en los pulmones un depósito de los elementos que se desprenden en la mina, y es la misma enfermedad que se contrae en los astilleros. Allí, poco a poco, construyen un barco, una máquina fabulosa que al principio, cuando ves cómo la construyen, te preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cosa sin forma? Y miras el diseño y te parece muy lógico, porque es tan grande, su escala es tan enorme, que piensas, es imposible, no pueden hacerlo. Pero paso a paso, construyen esa máquina fantástica, y un día la echarán al agua, y en el momento en que toca el agua se convierte en un barco. Y entonces se hará a la mar y empezará a unir a todas esas sociedades. Y transportará bienes producidos por otros hombres alrededor del mundo, uniendo civilizaciones. Y un buen día esos barcos ya no sirven y los llevan a morir a un dique seco. Pero no mueren, los transforman y los reciclan. La enfermedad que produce este trabajo de desguace es la silicosis, porque el aire que se respira, el aire de las llamas de los sopletes, está muy cargado de partículas que se depositan en los pulmones. Y el barco se transforma otra vez en planchas de acero, y al final el barco se habrá transformado en todos esos productos que transportó durante toda su vida, como cuchillos, tenedores o maquinaria agrícola. Y todo eso se transformará otra vez. And all this is transformed again. Quería provocar un pequeño debate acerca de los trabajadores del tercer mundo, porque esos obreros no reciben dinero suficiente para poder vivir. Cuando descargan el barco, si se rompe un cable, puede morir cualquiera. El año pasado, un hombre protestó y le dieron una buena paliza. Le afeitaron la cabeza y lo pasearon en un burro por la carretera. Desde entonces, nadie se ha atrevido a decir una sola palabra. ZRS Industries, Bombay. I think we did one to them about 6 months ago. Yeah. And they were okay. Right. It's 233. I'd try and get back around 240. He reckons there's about another $3 there. I don't know if he can squeeze her anymore. The financement
El dinero, la financiación para esa inmensa inversión que es la modernización de nuestra sociedad, procede del universo entero, de toda la humanidad. Y gran parte de ese dinero ha salido de la transferencia de beneficios de un extremo del mundo al otro. Por ejemplo, cuando ves la producción de café o de té en África. Estuve trabajando en una mina de azufre de Indonesia en 1984 y los obreros ganaban unos $6 americanos con 20 centavos al día. Y cuando hice mi reportaje en 1991, ganaban $3,50 al día. Eso significa que habían perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo en relación con el mundo exterior. Y probablemente se empobrecieron en cerca de un 50%. Hemos creado una sociedad que produce una gran cantidad de bienes de consumo, pero estamos reduciendo el número de consumidores en el mundo entero, porque en el tercer mundo les pagamos menos. Y también en nuestra parte del mundo, porque nos hemos hecho tan modernos que hemos creado un enorme desempleo. Es una pequeña contradicción con la que estamos viviendo en este momento de nuestra historia y debemos resolverla porque creo que si no lo hacemos vamos a tener problemas. Espero que podamos resolverla. Antes de que cayera el precio del cacao hace 6 años, rondaba los $3.500, $4.000. Ahora es de $1.900. Por tanto, a causa del precio tan bajo no se cubre el coste de la producción de cacao. Los salarios son muy bajos y hay una crisis que dificulta mucho la existencia de una industria de producción del cacao. Em relação à cultura do cacau, né? Uma cultura que é praticamente inviável. Lo peor es la situación del trabajador, y el que sufre más es el trabajador rural. Gana el salario mínimo, que es vergonzoso, no es nada. No sé cómo se las arreglan para sobrevivir. Es una vida agotadora. No es más que trabajo, noche y día. Ya ha visto cómo es, ¿verdad? Pero hay que trabajar, ¿no? Manuel, ¿cómo ve el futuro de sus hijos? ¿Le gustaría que ellos también trabajaran en el cacao? Creo que no. Rezo para que Dios me ayude mientras sigan en la escuela y para que luego encuentren algo mejor. El cacao no proporciona lo suficiente para vivir. Tiene un futuro muy poco prometedor. ¿Qué piensa cuando los manda a la escuela? ¿Qué le gustaría que hicieran? Estudiar. Estudiar para que cuando crezcan puedan conseguir un trabajo mejor. Yo seguiré con esto porque estoy acostumbrado y me gusta trabajar el cacao. ¿Y aquí comen chocolate o no? Nos resulta muy difícil poder pagar una simple chocolatina. Cheguemos pra plantar cacau. Gente, em uma noite de Natal, veja enquanto a vida no sul é boa. A gente trabalha, porém ninguém aqui vive à toa. Plantando cacau, nada faz mal, porque entende a gente normal. Vocês não sabem que a vida é boa pra quem vive normal. Cheguei aqui agora, só para plantar cacau. Porém desligo comigo, é um castigo, eu não esqueço
se passa contigo. Porém entenda agora, nada faz mal. A vida é real para quem vive plantando cacau. A vida é real para quem vive plantando cacau. A vida é real para quem vive plantando cacau.